Dicen que montar en bicicleta es algo muy fácil, y el que lo dice es porque de seguro no se ha raspado las rodillas aprendiendo. Pero tras aprender, se vuelve la pasión de muchos, e incluso algunas personas convierten esta pasión por las bicicletas en su modo de vida, compitiendo a nivel profesional y dejando un legado escrito a fuerza de pedal en el deporte que más toca los huevos de la historia. Perdón. ¡Qué hijo de la madre! Perdón. ¡Llévate, me cago en Dios! Perdón, hombre. Aquí, llévate si una vez que me pase un... A mí que se aclare, o la carretera es de los biciclistas o de los coches. A mí que se aclaren. ¡Gracias! Pero al igual que en todos los deportes, hay personas en el ciclismo que han conocido la gloria y por supuesto han sufrido la caída. Y hoy vamos a conocer uno de los que he encontrado que tiene un ascenso de la leche y una caída de la hostia, ya que supo lo que fue ser el mejor, pero terminó siendo el símbolo de todo lo que está mal en el deporte. Así que venid a darle la bienvenida al Icuverso, a la lanza, al doctor Lance Armstrong. Lance Edward Gunderson, sí, escuchasteis bien, nació el 18 de septiembre de 1971 en Plano, Texas, hijo de Eddie Gunderson y Linda Mooneyham. El padre de Lance era el director en jefe del diario The Dallas Morning News y su madre pues era la pesadilla de toda mujer progre de hoy en día. Era ama de casa. La convivencia al parecer se tornó algo caótica después del nacimiento de Lance y por ello sus padres terminaron divorciándose cuando nuestro protagonista tenía apenas 2 años, es decir, en el 73. Pero estando sola y con un niño, la madre de Lance hizo lo que cualquier madre haría: trabajar duro para no tener que depender económicamente. No, se buscó otra pareja y tan solo un año después se casó con Terry Keith Armstrong, un vendedor al por mayor, quien adoptó a Lance en 1974. Con esto nuestro protagonista obtenía el nombre Lance Armstrong, que años después ocuparía titulares buenos y malos. De acuerdo a la información encontrada, nuestro protagonista desde pequeño tuvo una energía desbordante, por lo que sus padres le permitían la práctica de distintos deportes para canalizarla. A la edad de 12 años, Lance comienza su andar formal por el deporte, y no fue con el ciclismo, fue con la natación, deporte en el que tuvo varios éxitos en categorías infantiles, pero pronto fijaría su mirada en otro deporte, el triatlón. Según se dice, tras ver un anuncio para una competencia de esta disciplina, donde se inscribió y contra todo pronóstico, por ser su primera vez, ganó con facilidad. ¡Bien hecho! A partir de allí su experiencia solo iría creciendo, alcanzando logro tras logro. Para la temporada 1987-88, Lance logró alcanzar la primera posición en el calendario de las competencias estadounidenses de triatlón para menores de 19. Para esas fechas, ya Lance era un atleta profesional hecho y derecho, pues con 16 años ya su carrera como profesional había empezado y los logros mayores no tardarían en llegar, con campeonatos nacionales de la modalidad de sprint en 1989 y 90, cuando solo tenía 18 y 19 años respectivamente. Para esas fechas su nombre ya sonaba con fuerza en las competencias de triatlón, siempre como un candidato fuerte a llevarse las victorias, y ya se hacía énfasis en que la disciplina donde este sacaba mayor ventaja y donde marcaba una diferencia enorme del resto de competidores era la bicicleta. Motivado por el desafío de ver si podía ser exitoso como ciclista, participa en una competencia conocida como la Semana Lombarda, ganando la prueba como amateur.
este resultado lo lleva a formar parte del equipo estadounidense de ciclismo y participa en los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde compite en modalidad de carrera. Aquí no obtiene la victoria, ya que quedó como 14º en la clasificación general. Sin embargo, este rendimiento fue suficiente para ponerlo en la mirada del equipo Motorola, que le ofrece su primer contrato como ciclista profesional, hecho y derecho, y cobrando. Y por supuesto, comenzó su carrera de éxitos, la cual por razones de dinamismo voy a resumir. Y es que obviamente Lance participó en multitud de pruebas, pero las que ganó en su etapa con el equipo Motorola fueron las siguientes: el campeonato de USA en ruta 1993, el campeonato mundial en ruta el mismo año, la clásica de San Sebastián en el 95 y la Flecha Valona un año después. Y una mención especial para la etapa con final en Limoges en el Tour de Francia de 1995. De ese día es muy recordado entre los aficionados la imagen de Armstrong llegando a meta señalando al cielo para dedicar la victoria a su compañero de equipo fallecido en ese mismo Tour, Fabio Casartelli. Pero hay que decir que tras ganar la Flecha de Valona, el rendimiento de Lance empezó a ir de más a menos. Apenas sí compitió unos días en el Tour de Francia de ese año y su participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta fue catalogada de decepcionante. Y había una razón para ello, pues había estado presentando un dolor en los huevos y aparte había estado tosiendo sangre, lo cual disparó las alarmas en él y en su equipo. Por lo que tras una revisión con su urólogo le informaron de que tenía síntomas de cáncer testicular y tras una revisión más profunda resultó que efectivamente tenía cáncer en las bolas y se había extendido a su cerebro con unos tumores metastásicos en el mismo, que de haber sido producto de algún otro tipo de cáncer podrían haber sido intratables según la estadística, pero al ser producto de un cáncer testicular tenía mayores probabilidades de sobrevivir. Lance se enfrentaba a una decisión: qué tratamiento elegir y qué estaba dispuesto a sacrificar, pues la quimioterapia agresiva podría a la larga afectar a su capacidad pulmonar, algo vital para su carrera, o la otra opción, extirpaba su testículo más afectado y luego lidiaba con una quimio menos agresiva, habiendo eliminado la causa de su mal. ¿Capacidad pulmonar o que te arranquen un huevo? No sé qué elegiríais vosotros, podéis ponerlo en comentarios. ¿Qué sois? ¿Team pulmón o team huevos? Ahí os estaré leyendo. Pero Lance optó por quedarse con una pelota menos en favor de sus pulmones, y de solo pensar en cómo debe ser este proceso quirúrgico, me duele. Posteriormente, sus tumores también fueron tratados, y luego de unos ciclos de quimioterapia, un periodo de recuperación y un huevo menos, un periodo que probablemente cualquiera de vosotros que hayáis vivido en carne de algún familiar o en carne propia, este proceso sabéis que es durísimo, Lance estaba listo para volver a la competición. Y hasta dio una conferencia de prensa para exponer lo que había vivido, algo que de cierto modo le dio un giro de 180 grados a su carrera. Ya no era solo un ciclista, era el ciclista que había salido a hablar de un problema de salud serio como el cáncer, y no cualquier tipo de cáncer, sino de testículos, tipo de cáncer que obviamente solo afecta a los hombres y del cual no se habla demasiado. Los medios lo vendieron así, creando la imagen de un hombre ganador que se enfrentó a un mal que aqueja a millones de hombres, pero que por un orgullo insano pierden la vida. Con el tiempo empezó a volver a las competencias, esta vez con el equipo US Postal. Antes de que alguno salga diciendo estuve con un equipo francés y no sabes nada. Es cierto, antes de ese equipo estuvo firmando por el equipo francés Cofidis, pero haciendo honor a la tradición francesa de traicionar en un momento de vulnerabilidad, el equipo lo libera cuando estaba batallando con su cáncer. Con el US Postal empieza a ponerse a tono. Por supuesto, las primeras competencias no fueron un éxito logrando podios, pero sí a nivel mediático, porque como ya mencionamos, se había vuelto el ícono de una lucha, dando visibilidad no solo a su persona, sino a su equipo. Y no solo eso, sino también todo el deporte del ciclismo. Y es que en ocasiones hay grandes íconos que hacen subir de escalón a un determinado deporte. Hay muchos ejemplos de esto. Jordan en baloncesto, McGregor en MMA, Ali en boxeo y en ciclismo Lance Armstrong. En el 98 gana el Tour de Luxemburgo y tiene un buen rendimiento en la Vuelta a España y finalmente queda en el cuarto puesto del Mundial de Ciclismo de ese año celebrado en Holanda. Poco a poco iba escalando la complejidad de sus carreras y llegando a 1999, Lance empezaría a escribir para bien o para mal su nombre en la historia del ciclismo. Porque es el momento de hablar de los 7 Tours de Francia.
Según la información encontrada, Lance planeaba asistir a competencias menos exigentes para posteriormente aventurarse a los grandes tours, pero su entrenador le convenció de que era el momento adecuado, pues estaba en excelente forma y debía aprovecharse del hype a su alrededor. Y tras una buena preparación y algunas cuantas buenas inyecciones, de las que ya hablaremos más adelante, empezó su andar de éxitos en el Tour de Francia, porque por alguna razón los ciclistas aman ir a Francia a manejar bicicleta. Debe ser que nunca han visto las ratas tamaño capibara que hay. Desde 1999 hasta el 2005, Lance Armstrong estuvo a un nivel sobrehumano en el Tour de Francia, obteniendo el título 7 veces consecutivas, volviéndose el hombre con más tours ganados. Por supuesto, tuvo algunos sustos como los que le provocaron el francés Richard Virenque, el español Roberto Heras y Jan Ullrich en la 16ª etapa del Tour del 2000, o en el 2003 donde Ullrich terminó segundo, y en el 2004 donde no se pensaba que pudiese vencer debido a que su preparación había dejado más dudas que certezas. Sin embargo, en 2005 logra su 7º triunfo, esta vez con el equipo Discovery Channel, y tiempo después anuncia su retiro del ciclismo profesional. ¡Sí! Y la historia podría terminar ahí, con un hombre que demostró ser bueno a lo largo de su vida en varios deportes, tocando la gloria con el ciclismo, habiendo enfrentado una enfermedad mortal y volviendo por todo lo alto, convirtiéndose en el mayor ganador de Tours de Francia de la historia. Pero, lamentablemente para Lance y para su historia, esta sigue, ya que en el año 2008 decide volver de nuevo, según él para llamar la atención sobre la lucha contra el cáncer, pero al volver despertó viejos rencores y avivó cosas que se habían quedado en el pasado. Pero ya tocaremos eso. Calma. ¡Calma, calma, calma! En esta nueva etapa, nuestro protagonista alcanza varios buenos resultados como el 11º puesto en el Giro de Italia del 2009 y el 3er lugar en el Tour de Francia del mismo año. Tiempo después anunció que para el 2010 pretendía crear un nuevo equipo, el Team Radio Shack, pero las cosas no iban bien a nivel competitivo ya que tuvo un mal desempeño en el Tour de Francia del 2010 y posteriormente en el 2011. Manifestó que la Dan Under de ese año sería su última gran competencia, pues a partir de ahí participaría solo en competencias de segunda categoría en suelo estadounidense. Pero eso de competir en segunda categoría no llegó a materializarse, pues ese mismo año anuncia su retiro definitivo. Pero si creéis que acaba aquí, os equivocáis, porque ahora es momento de hablar de su caída. A lo largo de su carrera, Lance Armstrong tuvo que hacer frente a acusaciones de dopaje. Al principio, estas acusaciones, como ocurre en otros deportes, surgen sin pruebas, producto de la envidia de ver cómo este ganaba prueba tras prueba. Pero el punto de inflexión de las acusaciones ocurrió en el año 2001, cuando se le empezó a ver con el infame médico Michel Ferrari. ¿Que quién es Michel Ferrari? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Ferrari es uno de los responsables del llamado programa, que no es otra cosa que el mayor escándalo de dopaje del deporte. Pero ojo, que este haya sido el punto de inflexión no significa que fue ese año que se empezó a dopar. No. De hecho, el dopaje empezó en el 98 y ya en el 99, en su primer Tour de Francia ganado, Lance dio positivo por cortisona, una sustancia que sirve para aumentar el oxígeno en los pulmones. Pero cuando parecía que ya todo estaba perdido, se presentó una dispensa por parte de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, donde se expresaba que Lance tenía cortisona en su sistema, pues se había tomado una medicina que tenía dicha sustancia, que todo estaba aclarado, y por ello se lo dejó pasar. Aunque lo más increíble que fueron 3 veces seguidas que usó esta excusa. Así que esta vez sí es momento de abrir la lista de excusas fantásticas. A raíz de este traspié, Lance, Ferrari y sus asociados diseñaron de forma profesional un método en el cual no solo Lance, sino algunos compañeros de su equipo pudiesen doparse y no ser descubiertos. Y estamos hablando de putas locuras como enseñar a los corredores a hacerse transfusiones de sangre, cuánto y de qué sustancias debían colocarse, dónde esconder las jeringas. Aparte, este y Armstrong tenían los llamados motomans, hombres que llevan las preciadas sustancias en forma de kits para dárselas a los corredores. Todo esto a cambio de entre un 10 al 20% de las ganancias obtenidas. ¡Qué agradable sujeto! Como dije antes, en el 99 salió positivo, pero logró salir airoso, y ahora con este nuevo método todo parecía perfecto. Pero lo que no era perfecto era su forma de ser, ya que se volvió un bully con otros corredores que hablaban del doping. Were you a bully? Yeah, I was a bully. Lo cual despertó la curiosidad de un par de periodistas.
Piel Ballester y David Walsh, que motivados por su forma agresiva de tratar a los que buscaban que el deporte fuese más limpio, decidieron hacer una investigación. Esta investigación dio como resultado un libro llamado Los secretos de Lance Armstrong, y este libro tenía el testimonio de una masajista de Lance llamada Emma O'Reilly, quien dijo que Lance le pidió deshacerse de jeringuillas usadas para inyectarse sustancias. And what sort of things did you do to facilitate drug taking and cycling? Getting rid of syringes, picking up something for Lance, kind of. Y aparte de este testimonio, se sumó el de ex compañeros de equipo en Motorola, quienes expresaron que ellos y Lance habían estado dopándose desde el 95. That's fucking illegal. Pero también algunos en el equipo Motorola, en el mismo libro se recoge otros testimonios que afirman que tal aseveración era falsa, no era cierta y además estaban mintiendo. Pero por supuesto, este libro se volvió, de cierto modo, en la primera ficha del dominó que con el tiempo fue derribando la carrera de Lance Armstrong, ya que los medios empezaron a hacerse eco del mismo, como el diario Sunday Times, que usó fragmentos del libro y acusaba a Lance de hacer trampa. Lance, ni corto ni perezoso, se les fue encima con una demanda de Padre y Señor Nuestro, y viéndose avasallados decidieron recoger cable y arreglar todo con un acuerdo extrajudicial, lo que se traduce en que seguro le dieron pasta a Lance. Por lo general, cuando un acuerdo se resuelve por fuera, hay dinero de por medio. Poderoso caballero, es es don dinero. También el diario L'Équipe lo acusó de dopaje cuando este volvió después de su tratamiento de cáncer y ganó el Tour de Francia en el 99, y fue de cierto modo que los diarios se convirtieron en el enemigo más duro para Lance porque le echaban mierda cada vez que podían. Pero hay que destacar que Lance no era de los que huía del enfrentamiento. Al contrario, cuando se le acusaba salía en modo bravucón a exigir pruebas, a hablar de juzgados, demandas y más movidas, vendiendo la imagen de que era inocente para las masas, ya que si fuese culpable no se expondría de esta manera, ¿no? Con el diario L'Équipe tuvo varios enfrentamientos y siempre los ganaba. Incluso algunas veces ni se molestaba en armar mucho escándalo, pues solo decía: le gano a los equipos franceses. Es obvio que hay envidia de su parte. Su ex asistente Mike Anderson también lo denunció por dopaje, diciendo que este había visto pruebas en la residencia de Armstrong en Gerona, una caja con una palabra que ponía androsterina, que no es otra cosa que un esteroide anabolizante. Pero una vez más, todo se arregló por fuera de corte. Es don dinero. Cuando se retiró en el 2005, L'Équipe fue tras su cabeza de nuevo, y en esta oportunidad lo acusaron de usar EPO, un estimulante que aumenta la resistencia y por supuesto su uso es ilegal en el deporte. Estas acusaciones databan del 99 y según el diario no se habría encontrado la sustancia en su momento porque no era detectable a la tecnología utilizada, y en el 2006 sí lo era. Pero el diario dejaba agujeros en sus acusaciones y por su historial de solo querer tirar mierda, una vez más Lance salió airoso, achacando de nuevo estos ataques a la envidia francesa, ya que venía de ganar 7 veces consecutivas el Tour, dejando atrás a los equipos franceses. Sin embargo, muchas personas ya decían: si el río suena, agua lleva, y fueron marcando distancia con Lance, sobre todo los patrocinadores. Por ello la UCI salió al paso, excusando una vez más a Lance diciendo que este era inocente, que no había pruebas de que este estuviese haciendo uso de dopaje para ganar competencias. Y llegados a este punto sé que ya os estáis preguntando, pero ¿cómo siempre se salía con la suya entonces? Bueno, pues a día de hoy resulta que es bastante sencillo. No se trataba de una suerte de estrategia elaborada. Lance era la gallina de los huevos de oro, o del huevo al menos. Los patrocinadores lo amaban y esto ayudaba a la imagen y a las arcas de la UCI. Por tanto, había que mantener a la máquina funcionando, trayendo dinero y público, por lo que fueron en cierto grado sus cómplices. De hecho, la esposa de uno de sus compañeros, Greg LeMond, dijo que cuando Lance dio positivo por corticoides, la UCI lo dejó pasar a cambio de $500,000 provenientes de un patrocinio de Nike. Aparte, Lance solía hacer generosas donaciones a la UCI. Y ya sabéis lo que se suele decir: no se muerde a la mano que te da de comer. Y podríamos seguir hablando de casos puntuales y demás, pero para resumir, a Lance, según la información encontrada, se le hicieron unos 291 controles antidoping a lo largo de su carrera. Y ninguno dio positivo para la UCI, pues siempre había alguna razón para presentar cierta sustancia: medicinas, cremas para las rozaduras, gotas para los ojos, etc.
etcétera, 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 etcétera. Para el año 2012, Lance estaba retirado por completo del ciclismo, pero los viejos demonios seguían ahí. Y para sorpresa de este, la USADA estaba haciendo una investigación sobre el doping en el ciclismo, que no solo incluía su nombre, sino el de al menos una docena de ciclistas más. Pero bueno, una investigación más. Seguro que esta vez saldría ganador de nuevo, ¿no? Esta vez la suerte se le había acabado. La USADA tenía pruebas concretas. Presentó 15 páginas de cargos contra el deportista estadounidense, en los que incluía acusaciones de que Armstrong usó la hormona EPO, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre 1998 y 2011. Para el 24 de agosto del 2012, la USADA anunció que sugeriría el retiro de todos los títulos ganados por Armstrong entre el 1 de agosto del 98 hasta su retiro. Y aunque Armstrong había estado batallando para demostrar una vez más su inocencia, esta vez no había nada que pudiese hacer. Los patrocinadores se habían ido de su lado, su imagen estaba en la palestra acusado de ser el mayor engaño en el deporte, y aunque la UCI estaba de su lado, la presión era demasiada, por lo que optó por no seguir con litigios, pues estaba usando su dinero para defenderse. Y creo que muchos sabéis que hay una cosa que te desangra la cuenta bancaria rápidamente. ¿Una mujer interesada? Bueno, puede ser, pero aquí estoy hablando de un litigio en los tribunales. El 22 de octubre del 2012, la UCI hace efectiva una sanción de por vida y le retira los 7 títulos. Aceptando así la propuesta de la USADA y convirtiéndose Lance de forma efectiva en el mayor tramposo de la historia del deporte. Y no es una afirmación que hacemos aquí en el IQ Team, es algo que las mismas agencias de la USADA o la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, dijeron en su momento. Lo cierto es que la AMA tiene informes donde le indicaban a la UCI sobre las sospechas del dopaje y nunca le prestaron atención. ¿Por qué sería? Lo digo por si acaso alguno pregunta cuál fue su papel aquí. Las vueltas de la vida, colegas. Un día estás arriba y al otro día estás en lo más profundo del abismo. Lance finalmente admitió en el 2013 su dopaje en una entrevista con Oprah Winfrey. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Y dijo que estaba arrepentido y que entendía la molestia de las personas. Pero en el 2015, en otra entrevista, esta vez en la BBC, dijo que probablemente se volvería a dopar de poder repetirlo todo. Por supuesto, Lance no fue el primero en doparse en el ciclismo, pero ya sabéis lo que dicen. No es el que lo hace primero, sino el que lo hace mejor. Y Lance y sus asociados diseñaron este programa de dopaje sin precedentes, que dio excelentes resultados, volviéndolo de facto en el tramposo más exitoso de la historia del deporte. Con su historia de superación del cáncer y éxito en las carreras, atrajo la atención de millones de personas al ciclismo. Este impulsó el deporte, es innegable, pero su legado, lamentablemente, se ensució de tal manera y afectó tanto al mismo deporte que había ensalzado que es imposible a día de hoy ver cualquier prueba y preguntarse ¿cuántos estarán dopados? Y por supuesto llenando internet de memes. Y es que sí, puede que el ciclismo no sea el único deporte donde el doping sea una constante, lo vemos en prácticamente todos, pero sin duda es uno de los más sonados, a tal punto que solo por hablar del Tour de Francia, desde 1998 hasta el 2012, solo 2 campeones estaban libres de sustancias dopantes, una locura. A fecha de este vídeo, Lance Armstrong tiene 52 años, 5 hijos y está casado. A pesar de que perdió mucho dinero por causa de los litigios y demás, no quedó en quiebra, como muchos pensarían. De hecho, muchos aquí le dan dinero sin saberlo, porque nuestro protagonista es inversor en Uber, lo cual le ha generado una fortuna promediada entre 10 y 30 millones de dólares. Creo que Lance nos deja mucho que aprender, dejando de lado que efectivamente era un ciclista profesional y que su historia es muy dura con el tema del cáncer. Creo que se cegó con su propia leyenda y estaba dispuesto a hacer lo que fuese para seguir en la cima. Se aprovechó de un bug del sistema y pudo haberle salido bien. De hecho, le salió bien durante muchos años. Preparando este guión nos encontramos con la opinión de algunos psicólogos especialistas en deportes, que dicen que más que ganar era hacerlo como él quería y poder salirse con la suya, y que todo ese programa de dopaje era una muestra del enorme orgullo y ego que Lance tenía. Y es que yo creo que todos los deportistas, y aquí me incluyo, tenemos una parte oscura que nos ayuda y que tenemos que entender
cuánto de esto vamos a tomar y cuánto de esto vamos a frenar. Lo cierto es que él dio rienda suelta a su parte oscura y engañó al mundo entero durante mucho tiempo. Pero al final, la verdad se impuso. Su palmarés se vio disminuido a unas solas pocas competencias después de ser la leyenda viva del ciclismo. Y esto es una prueba viviente de que un día estás arriba y otro día estás abajo. Y pudiendo dejar su nombre escrito en la historia del ciclismo como una inspiración, como el hombre que se impuso al cáncer y que volvió a un deporte durísimo y súper exigente como es el ciclismo, no solo para competir a nivel nacional o profesional, sino para ser el mejor, lamentablemente, va a ser recordado como el tramposo más grande de la historia. Por ello, y como decía Maradona, disfruta de la vida, y si te ofrecen droga, simplemente di no. Gracias por estar ahí, gente.